Doctora Soledad Martínez, gracias por venir, buen día. Hola Pancho, buen día a vos, a tu equipo, a tu audiencia. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Buen Eh, día. Son los días en que comienza a teñirse el clima Sí. en educación, ¿no? Y se intensifica toda la tarea que hemos llevado adelante de manera muy ardua y con mucha rigurosidad durante todo el verano. Esta es la segunda temporada estival en la que hemos tomado la decisión de generar acciones de intervención integral en escuelas que lo necesitaban. Y bueno, para eso hay que poner en marcha un gran dispositivo que involucra desde la escuela hasta su comunidad educativa, de familias, alumnos, alumnas y trabajadores, por supuesto los equipos de educación, las empresas que son parte de este proceso. Y bueno, llegan estas fechas y empezamos a contar los días y a recorrer las obras más de una vez al día para garantizar que lleguemos como nos habíamos propuesto. Hay escuelas en las que al iniciar las tareas ya convinimos con las autoridades y con esas familias que vamos a tener un inicio tardío del ciclo lectivo, pero son tareas que Pero había que hacer. ¿cuántas escuelas son las que van a pasar por Son esto? en toda la provincia unas 17. Bien, pero ¿se van a comenzar los ciclos lectivos con escuelas nuevas o readecuadas como son la 360 de Centenario, la 364 del Chañar, la 164 de Cabiahue, la 369 que es nueva, la de Cenillosa? Sí, sí, la verdad que es un proceso que empieza ahora a tener forma material, ¿no? Estas decisiones políticas que tomó el gobernador, que empiezan antes de la construcción de las escuelas o de la renegociación de los contratos, empiezan justamente con la definición de reorganizar el Estado provincial, de ordenar los números de la provincia y poner los números de la provincia o el recurso de la provincia en función de lo que desde la percepción del gobierno, del equipo y de la decisión del gobernador es lo que querían y lo que nos pedían los neuquinos y las neuquinas. Educación es un gran objetivo, mejorar lo que pasa en la educación del gobernador y del equipo de gobierno. Y entonces todo ese recurso que hemos venido poniendo empieza a verse ahora, ¿no? En las próximas 2 semanas vamos a inaugurar y reinaugurar 8 establecimientos educativos. Y cuando digo reinaugurar, no sé, la 101 es una escuela que va a quedar a nuevo prácticamente con la intervención que hemos hecho, desde cielo rasos, Si hay instalaciones. escuelas emblemáticas en Neuquén, esta es una de Exactamente. ellas, Bueno, ¿no? la 101, la 280, la 103, nos hemos dedicado este verano a mejorar de manera integral y sustantiva lo que pasa en las escuelas. No es simplemente pintura o maquillaje, que en algunas sí es nada más que pintura o intervención en los patios, pero en otras escuelas las intervenciones han sido muy importantes, muy integrales, largamente esperadas por esas escuelas y comunidades. Y para nosotros esto que pasa en el verano es también parte de un proceso que desde la política queremos dar, ¿no? Que es un proceso de recuperar la confianza, ¿no? Porque la mayoría de las escuelas, cuando les presentábamos el plan de acciones, nos miraban y nos decían, bueno, y con un poco de escepticismo para ver qué de eso se ejecutaba, si es que se ejecutaba algo. Así que esa recuperación del vínculo de los funcionarios o del Estado con las comunidades, en este caso y en el que me toca a mí, con las comunidades educativas, es también algo que nos importa. Por eso Bien. A ver, cumplir esos cronogramas o esas agendas de tareas es muy importante para nosotros. de esas 17 escuelas que no van a comenzar el dictado de clases en sus propios edificios, sino que tendrán los edificios ya previstos o van a retardar el inicio de clases. Eh, ¿Cuándo van a estar listas para poder llegar los chicos a la escuela? Tenemos unas 3 escuelas cuya intervención lleva mucho más tiempo. Son todas del interior, no son de aquí de la confluencia. Para esas escuelas sí hemos pensado dispositivos alternativos con los cuales van a empezar el 25 de febrero. Es decir, esas comunidades van a arrancar el 25 de febrero, no en su edificio, pero van a arrancar. Las otras escuelas, que son las otras 13, 14, van a arrancar en la semana del 2 de marzo, en la del 8 de marzo, como máximo el 18 de marzo es lo máximo que Es decir, retardamos el esas inicio. escuelas no van a poder cumplir los 190 días de clase que tienen ustedes No, previstos. no la van a cumplir.
Pero igualmente en esa lectura de los días de clase ha habido cambios en todas las jurisdicciones. El Consejo Federal de Educación no habla más de días, habla de horas, porque contabilizar el ciclo lectivo en días, primero está atravesada por variables que no dependen de la decisión de los consejos de educación o de los ministerios o de las áreas competentes, y además porque en realidad deja de poner en valor otros procesos que se dan en todas esas escuelas en las que no van a empezar presencialmente. Sus equipos directivos tienen previsto esquemas de vinculación con esas familias y esos alumnos para empezar desde entrega de cuadernillos hasta visitas en domicilio, a empezar a vincularlos ya con un ciclo lectivo que está iniciado. Entonces, hay mucha tarea de las escuelas, mucho compromiso de los equipos, con lo cual vamos a tener un inicio de ciclo lectivo prácticamente completo y regular. Parte de los alumnos ustedes los han tenido movilizados en las vacaciones, ¿no? Con esto de educación activa el verano, con tutorías, con plan de verano del Consejo Provincial de Educación. Es decir, si no han estado con un dictado de clases, sí los han tenido activos, a esto me refiero. Sí, muchos. Hemos tenido una gran participación, mucho mayor que la del verano pasado, entre expedición tecnológica, los planes de veranos de CEF que terminaron ayer, justamente, fue el último día de los planes de verano, las tutorías que para los alumnos de media todavía siguen durante la semana que viene, las tutorías virtuales que empezaron a desarrollarse durante diciembre y que tuvimos una cantidad de inscriptos superando los 2000. Así que la verdad que ha sido un verano muy intenso y muy rico también en cuanto a las herramientas con las que planificar próximas acciones en receso, ¿no? Porque claramente hay avidez en las familias, en los niños, en los adolescentes, de encontrarse con cosas para hacer aún en el receso. Ministra, el tema de lo edilicio era el gran desafío de esta gestión, porque incluso usted habla del vínculo entre las comunidades educativas y el Estado, porque había mucha demanda que tenía que ver con eso, con un estado de las escuelas bastante complicado. Si se pudiera dimensionar en porcentaje, más allá de que se hizo muchísimo, ¿cuánto falta hacer para que las escuelas que estén en condiciones? ¿Qué porcentaje falta todavía? Y mira, nosotros tenemos unos 760 edificios escolares para unas 808 escuelas, ¿no? Porque hay escuelas que comparten, las escuelas de adultos, los CEPEM de jóvenes y adultos funcionan en edificios de otras escuelas. Y nosotros hemos tenido entre estos dos veranos intervenciones en unas 312 escuelas. ¿312 escuelas tuvieron que entrar a reparar? No, y sí, y en algunas tuvimos que volver este verano. Las intervinimos en parte el verano que pasó y volvimos a intervenirlas en este verano. Sí, sí. Había verdaderamente muchos años de abandono estructural, no era Claro. simplemente que la pintura era deficiente. Hemos tenido que hacer sanitarios a nuevo, cocinas, instalaciones de gas, reposición de calderas, conexiones de gas enteras, readecuación de espacios que estaban incumpliendo normativa de seguridad por ventilación, instalaciones eléctricas, cubiertas de techo, cielo raso, reposición de aberturas. No, la verdad que ha sido una tarea muy... El verano pasado intervinimos en 190 escuelas. Este verano, en realidad este año, porque tenemos un esquema de intervenciones que se concentró en el verano para unas 120 escuelas y que va a tener otras 70 durante el año, que son tareas exteriores, cercos perimetrales, mejoramiento de la iluminación y patios, que las vamos a desarrollar durante el año. Así que sí, estamos en unas 300 y monedas intervenidas. ¿Y con eso se acaba lo grueso o quedan intervenciones importantes, más allá del mantenimiento que después van a tener que hacer de todas, digamos? No, yo creo que con eso se acaba lo grueso. Con las 70 y algo. Nos quedan después cosas o pueden ser sobrevinientes a la planificación o a la evaluación que hemos hecho, pero lo grueso es eso que desde el punto de vista de la infraestructura y de lo edilicio era importante y desde el punto de vista de la percepción de los alumnos o de esas comunidades era sinónimo del abandono del Estado. Eso este verano creo que lo estamos terminando. Bien. Bien. Hay un tema del que siempre hablamos con todos los funcionarios de educación,
¿Se están cambiando los planes tanto a nivel primario como a nivel medio en las escuelas de Neuquén o no? En la provincia de Neuquén ya hubo revisión y puesta en marcha de nuevo diseño curricular o de diseño curricular en inicial, que trajo aparejada la creación de las duplas pedagógicas que las puso en marcha esta gestión de gobierno. Estaban hace 5 años creadas, 7 ahora. Las pusimos en marcha nosotros durante nuestro primer año. La revisión del diseño curricular o el diseño curricular de la nueva secundaria neuquina, que nosotros asumimos la gestión con una puesta en marcha en el segundo y en el tercer año. Es decir, este año empieza en toda la secundaria de la provincia la puesta en marcha del 4.º año del nuevo diseño curricular, y con excepción del CEPER 97 de los Miches, que este año empieza, porque fue la experiencia piloto, el 5.º año, que ahí vamos a tener una evaluación completa de los 5 años. El resto de la provincia viene poniéndolo en marcha en el esquema que originalmente se había planificado. En superior también, hace 10 años se discutió un diseño curricular que en esta etapa se está redefiniendo de la mano de compromisos que se asumieron en el Consejo Federal. Lo que nos toca este año es poner en marcha una discusión para tener un diseño curricular propio de primaria, que también forma parte de compromisos que la provincia asumió en el marco del Consejo Federal. El Consejo Federal establece algunos lineamientos de lo que debería ser la política pedagógica para, en este caso, la escuela primaria. Por supuesto, siempre con la autonomía que las provincias tenemos, pero tomamos esos lineamientos. ¿Por qué? Porque eso nos permite que un alumno que termina un 4.º grado en Neuquén pueda empezar un 5.º grado en Mendoza sin que tenga que hacer una arquitectura para ver qué encaja y qué no. Bien. Así que en ese proceso vamos a empezar este año. Esta decisión de la no repitencia que se tomó a nivel del Consejo Federal de Educación, ¿no? La tomaron todos los ministros. ¿Dio los resultados que ustedes esperaban? En realidad no es técnicamente que no se repite. Lo que ocurre es que se define un esquema en donde la educación, en este caso la secundaria y la primaria, es una educación por ciclos. ¿Qué tiene que ver esto con una escuela pedagógica que dice que hay una etapa en la que los niños, en este caso los adolescentes, tienen un ciclo en el que pueden incorporar esos conocimientos? Entonces, vos estás en primer año de la secundaria y puede que los contenidos de primer año los termines de completar en segundo. Entonces, lo que se evalúa es un ciclo que dura no 2 cuatrimestres, sino 4 cuatrimestres. Primer año y segundo año. En segundo año, si vos no promovés las asignaturas o las áreas en los contenidos mínimos, te quedás en segundo o en tercer año, porque lo que no podés es promover a un 4.º año si no podés acreditar esos saberes. Entonces, no es que no hay repitencia. Hay un ciclo más largo en donde además el propio sistema tiene preparados dispositivos en donde se intensifica el apoyo de esos alumnos o alumnas que van quedando retardados en el proceso colectivo. Cuando yo terminé la secundaria, vos podías terminar 5.º año debiendo matemática de primero, que eso es lo que no tiene lógica. Ahora, si vos no probás matemática de primero, matemática de segundo, en tercero no vas a poder promover al 4.º. Tenés que aprobar esos contenidos para poder incorporar los de 4.º año. No sé si me explico cómo se revisa. Entonces, no es verdad que técnicamente no hay repitencia. Por supuesto, se revisa la repitencia como mecanismo pedagógico, porque lo que se evalúa es que no sirve. Lo que publicó el Consejo Federal de Educación fue que se eliminaba la repitencia. Estos eran los títulos que aparecían en todo Y porque es la manera sencilla, la repitencia año a año, pero insisto, si vos no promovés las áreas en el ciclo completo, no promovés al próximo ciclo. Bien. No promovés. No es que, de hecho, este año, que nosotros pusimos el tercer año, que se llama el interciclo, que es como un ciclo de evaluación y de homogeneización, tenemos muchos niños, muchos adolescentes que no han promovido áreas y que están en el límite de la repitencia si no las promueven en los cursos de febrero. Muchos, porque además como la evaluación es areal, vos por ahí podés tener en un área de sociales, bien geografía, bien historia, pero te quedaste en una de las 3 cosas que integran el área y no promovés el área. Y si no promovés un área, no podés ingresar al próximo ciclo.
este va a ser un año de inflexión en donde vamos a incrementar esos niveles de la recursada. Lo que se elimina también es un tema hasta de palabras, ¿no? La repitencia está como asociada a la estigmatización, esas son las cosas que discute por ahí quienes tienen formación pedagógica o psicopedagógica y son las que recomiendan. Pero el esquema es un esquema que estira los tiempos de la evaluación, pero que si vos no acreditás saberes, no acreditás no promocionar esos contenidos, no vas a terminar la secundaria en tiempo y forma. Te va a llevar un tiempo más en el ciclo de la provincia. Y esta modalidad, como decía Pancho, está funcionando porque también requiere un acompañamiento de docentes distinto y que los docentes trabajen también. Solían trabajar en equipo en determinadas materias, digamos, sí, pero ahora requiere que los docentes también tengan incluso una conexión diferente. Sí, el trabajo en área es una gran dificultad para los docentes, dicho por los propios docentes. Hemos trabajado en capacitaciones, todos los actores del sistema. La evaluación de cómo funciona eso la vamos a tener cuando tengamos una cohorte completa que termina con esto. Para ser muy honesto, lo que hoy nos está ocurriendo es que quienes no acuden a las tutorías, a las mesas de apoyo, a las mesas de exámenes, son los alumnos y las alumnas. No, hay muchas instancias. Es decir, no existe una responsabilidad de cumplir con el objetivo. Y es un tema, ¿no? Hay que estudiar también un poco qué es lo que está en crisis ahí respecto de la educación media, que más allá del sistema, ¿no? Los alumnos y las alumnas, las familias también, ¿no? Hay una necesidad de que las familias vuelvan a ocupar. La familia está más preocupada por tratar de mantener la comida para sus hijos en muchísimos casos que en cuidar a sus hijos que cumplan con los objetivos que tienen que cumplir, ¿no? Y puede ser, ¿no? Es un momento social muy complejo. Nosotros, por ejemplo, para las tutorías virtuales, además de comunicarlo en la escuela, lo que hicimos fue tomarnos el trabajo de notificar a las familias que existían las tutorías virtuales y realmente estimamos que en parte eso ha garantizado el éxito de las virtuales con esas más de 2.000 inscripciones, porque quienes se enteraron que estaba esa herramienta para apoyar en el fin de año de cara a las mesas o a la recuperación de febrero fueron las familias. Claro, lo aprovechan. Entonces, ahí estamos nosotros revisando también la manera de comunicar, de vincularnos con las familias, porque bueno, es un momento muy complejo. Las escuelas antes contaban con equipos psicopedagógicos, que había un seguimiento mayor en el alumno que yo creo que no había tanto desgranamiento como hay hoy actualmente. ¿Esto va a volver a las escuelas o no? En cada escuela había un equipo psicopedagógico. En las escuelas medias de la provincia hay un equipo psicopedagógico que tiene... En cada escuela. Hay un gabinete, pero bueno, hay una extraordinaria complejidad, ¿no? Más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje relacional, social, cultural, que repercute en la escuela y que repercute en la realidad que ese joven vive en cada dentro de una comunidad que a veces se complejiza, ¿no? Y bueno, y la verdad es que... Es decir, en este desgranamiento hay creo que 2 planes que ustedes tienen para poder volver con los chicos a la escuela. Por un lado está el plan Fines, o la instrumentación está el plan Fines y el plan Finestec. Esto el año pasado dio resultado para que varios de esos chicos que no concurrían a las escuelas volvieran. Esos son planes de terminalidad educativa. El desgranamiento implica que un grupo de chicos que inició, por ejemplo, en el año 2025, en una secundaria común, lo que evalúe es que esa cantidad de alumnos termine en el 2030. Sí. Eso es lo que evalúa el desgranamiento. ¿Qué significa eso? Que ese chico en tercer año puede pasar de una secundaria técnica a una común. El desgranamiento lo que ve es cómo va estirándose ese ciclo, ¿no? O porque hay cambios, o porque repiten, o porque cambian de una modalidad a otra. O porque no fueron más a la escuela. No, pero esa es la deserción. Ese indicador es el de la deserción, que afortunadamente en Neuquén es un dato muy marginal.
sin perjuicio de lo cual hemos desarrollado algunas acciones para poder tener un dato online y al instante de esa información. El FINES y el FINESTEC son dos programas que recuperamos del Gobierno Nacional, que nosotros los recuperamos como en la Neuquina, para garantizar mejorar la estadística de la terminalidad educativa, es decir, de aquel que egresa formalmente de la secundaria. Perdón que la interrumpa, Sí. hace muchos años atrás, o varios años atrás, el plan FINES sirvió para que funcionarios del Consejo Provincial de Educación o funcionarias del Consejo Provincial de Educación se enriquecieran y después cuando tuvieron que rendir cuentas tuvieron que salir a buscar facturas para poder rendir cuentas. Mirá vos. Sí. No sabía Aparte eso. me trataron de todo a mí porque yo Descubriste esa sí, maniobra. sí. Le puedo llegar a dar hasta el nombre de Bueno, de quien dale. estaba al frente de Sí, eso, claro. porque fui muy destratado, pero muy destratado en su momento por ese tema, pero bueno, fue terrible, se robaron La plata que venía de Nación. Exactamente. Usted investigue lo de Andrea Lambert y después después me va a dar la razón. No tenía el dato ese, pero bueno, Sí. es el ciclo de terminalidad educativa. Tuvimos 4.500 inscriptos el año pasado y eso va teniendo una secuencia por ciclo, ¿no? Porque quienes debían una o dos materias terminaron el año pasado. De hecho, tenemos unos 860 egresados, podríamos decir. Hay otros que adeudaban más materias y van a seguir este año. Igualmente hicimos un nuevo llamado a fines para quienes el año pasado no se enteraron, no alcanzaron, no se inscribieron, porque queremos mejorar los datos de la terminalidad educativa, que son... Hemos mejorado mucho desde que asumimos en estos 2 años, pero el gobernador va a presentar esos datos en el informe, así que... Se los dejo. Bien, bueno. ¿Cómo incide la inteligencia artificial en las escuelas ahora? Porque se habla de la incidencia en distintas áreas laborales donde ya está metida. Y muchos docentes se quejan porque, que de hecho hay memes de eso, cuando mandan a hacer un trabajo práctico, como bueno, se mandaba a hacer algún deber años atrás, los chicos tienen como informes clonados y se nota que hicieron uso de la inteligencia artificial para resolver algo de eso. ¿Influye, no influye en o tiene que ser un tema para ver, bueno, cómo ahora... Hay tesis universitarias hechas por inteligencia artificial, claro. Sí. ¿Es un tema que les preocupa abordar? Claro. ¿Cómo se hace con eso? Mira, nos no? preocupa desde el uso de los celulares, que fue una discusión que llevó casi un año. Yo no lo comparto con ustedes eso para nada. Yo ¿De qué? prefiero la separación o la prohibición. La prohibición, porque los que supimos lo que era prohibir hace muchos años atrás, que a ustedes no les tocó tanto y a nosotros sí, no comparto esto de la prohibición. Yo preferiría que contrataran profesores que les enseñaran a manejar todos los medios tecnológicos y especialmente los celulares, bueno, pero no prohibir. El Consejo emitió su opinión frente a la discusión parlamentaria de estos proyectos y nuestra opinión desaconsejaba la prohibición en la medida que, y tomo tu pregunta de la inteligencia artificial, en este momento en el mundo laboral, si vos no podés tener habilidades asociadas al uso de la tecnología, desde la inteligencia artificial hasta cualquier otra de esas herramientas, la verdad que tenés recortada la posibilidad de aspirar a trabajos de calidad o a los trabajos que más requieren esas herramientas. Y si la escuela no te forma o no te da las herramientas para desarrollar esas habilidades, estamos también condenando a un segmento muy importante de jóvenes que no tiene la oportunidad de construir esas habilidades en otro lado. Sí. Entonces, claro que nos ocupa, por eso el plan Pehuen, que es el plan que anunció el gobernador el año pasado, con el que vamos a dotar de aulas inteligentes a todas las escuelas de la provincia, desde inicial a secundario, lo que se propone es tener condiciones adecuadas, modernas, de última generación, para que los alumnos y las alumnas desarrollen este paquete de nuevas habilidades que te sirven para la vida personal, pero también fundamentalmente para la vida en el trabajo. Tendrían que entonces sancionar una ley que elimine la ley de la prohibición. Bueno, nosotros te decía... Es decir, a ver, tendría que sancionar la legislatura algo que la palabra prohibir no exista más. Claro. Pero bueno, mira, te tengo que decir, nosotros como consejo emitimos una opinión desaconsejando la ley de la prohibición en 2 lecturas. Primero, en esta que vos bien planteás,
que es sacarles una herramienta que es vital prácticamente en todos los ámbitos de la vida y en vez de darles elementos para que tengan una mirada crítica y puedan cuidarse de páginas que les podrían hacer daño, de situaciones que potencialmente podrían ser complejas para que transite un joven y demás, se prohíbe. Nos parecía que además esto le agregaba a las escuelas un factor de complejidad más a la que ya existe, ¿no? Porque nosotros pensábamos, un adolescente que dice, no te entrego el celular, ¿cuáles son las herramientas del director? Claro, para obligarlo a que... Claro. Sí. Sin embargo, la legislatura avanzó, finalmente la ley se sancionó como se había resuelto sancionar por una mayoría, si no fue por unanimidad, creo. Y lo que hemos recogido de las escuelas secundarias es que con particularidades, no todas las escuelas prohíben que los chicos estén con el celular. Sí, lo es que cierto. sí ocurre es que no les permiten tenerlo en el banco No, pero mientras a mí, la clase. a ver, en esta mesa no somos alumnos, pero en esta mesa hay 1, 2, 3, 4 celulares. Claro. Dos computadoras. Es decir, Sí, lo claro. que significa que es necesario para el trabajo. Pero lo que te quiero decir es que las escuelas nos dijeron que había sido útil la herramienta de la ley para poder, amparados en una ley, sí. dar la discusión con los alumnos y que se había transformado mucho la cultura en términos generales, habrá excepciones, de que los chicos están con el celular en su propio mundo mientras el docente está frente al resto del curso tratando de transmitir algo. Esto es lo que hay que enseñarle a los chicos, ¿no? Pero me parece que la ley lo que favoreció fue esa discusión, esos acuerdos de convivencia. La regulación de que cada escuela regulara. Entonces hay escuelas en las Sí. que, como hemos visto en algunos videos virales, hay locker en los que cada chico llega y deja su teléfono. Hay otras escuelas en las que hay un canasto que al ingreso de la sala el profesor los pone y vos dejas tu... Hay otros en los que cada uno lo tiene guardado, pero no lo puede tener sobre el banco. Hay algunos en los que lo tenés guardado, pero que el profesor dice, bueno, vamos a trabajar en el Classroom, no sé, la PET 14. Tenemos Classroom de física, saquen los teléfonos porque descargamos ahí el proyecto. Se generó como un debate con familias y con alumnos que de alguna manera mejoró lo distorsivo que era usar los celulares en el aula. Está bien, está. Sugerencia mía, eliminen la manera de prohibir, la palabra prohibir, Y sí. y comencemos a darle una mayor enseñanza a todos los chicos. Pero para seguir con lo que me habías planteado vos de la inteligencia artificial, me parece que el desafío de los docentes y de las docentes es encontrar propuestas con los alumnos que te obliguen con inteligencia artificial inclusive, a poner de voz en el desarrollo de ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hoy ocurre en muchos ciclos laborales, ¿no? Hay empresas que te dicen, mira, la inteligencia artificial nos achicó a nosotros 2 meses el tiempo de los 5 primeros pasos del ensayo de este prototipo que estamos trabajando. Ahora, ¿eso implica que los técnicos no pusieron de sí? No. Tuvieron que hacer su aporte para que la inteligencia contribuya a achicar esos tiempos. Bueno, me parece que ese es un proceso que hay que dar en la formación docente y por eso nosotros, de la mano del Plan Pehuen, pusimos en marcha una escuela digital en donde tenemos herramientas de formación para los docentes para poder mejorar el uso de las tecnologías asociado, en algunos casos, a herramientas para desarrollar habilidades que nos permitan usar tecnología y en otros casos aplicar la tecnología a otras áreas. ¿Cómo hacemos para trabajar con inteligencia artificial en geografía? Claro. O en ESI. Bueno, el tema es el discernimiento, ¿no? Porque cuando uno toma la inteligencia artificial, cuando ya tiene todo un camino recorrido, es herramienta, pero cuando empieza a recorrer ese camino y todavía le falta incorporar el conocimiento, bueno, eso es un nuevo desafío para la escuela, ¿no? Pero tiene razón, ¿no? Es decir, ¿cómo haces para utilizar la inteligencia artificial en geografía, en todo, en física, en un problema, en el desarrollo de un prototipo en las EPET? Digo, me parece que definitivamente hay que incorporarlo y hay que, también de alguna manera reconstruir esa formación como docente para poder incorporar esto. Sí. Esta semana que pasó, nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con un funcionario del Consejo Provincial de Educación sobre la toma de asistencia digital. Sí. Que ahora se comenzó con las escuelas septiembre-mayo
y creo que se va a poner en práctica en algunos establecimientos próximamente. ¿Esto está acordado con los sindicatos? Me refiero a auxiliares de servicio, me refiero y docentes, ¿no? No que está son acordado técnicamente, es decir, no es que hay un acta acuerdo firmada, pero en todo el sistema, desde siempre, los docentes y los auxiliares registran su asistencia. De modo que modernizar el registro de asistencia, que es finalmente lo que estamos haciendo, porque cuando yo iba a la escuela había un cuaderno, ¿no? Por grado, como un libro grande, sí, donde sí, te tomaban asistencia. Ahora se hace por planillas, pero se sigue haciendo de manera manual y de manera física. sí, Es sí, una locura. sí, ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que ese dato, como están tan sobrepobladas las escuelas, no se carga inmediatamente. Se carga una vez por semana, 2 veces por mes. Entonces, por ejemplo, un sistema de alerta temprana por 3, 4 inasistencias seguidas de un alumno que sabemos que está atravesando una situación compleja en su casa, nosotros lo recibimos 2 meses después. Capaz que recuperar ese chico es casi imposible. Bien, a esto iba. Es decir, yo di ejemplo de otras partes del mundo cuando charlábamos con esta persona, que no hace falta que se lo diga ahora a usted, pero hay lugares que al tercer día que el chico no va a la escuela, llega la policía y le golpea la puerta Claro. de su casa para ver qué está pasando con este chico. Bueno, creo que esto puede llevar a eso en algún momento, ¿no? es la digitalización de la asistencia de alumnos lo que nos permite es tener un sistema de alerta temprana frente a estas situaciones. Claro. Porque lo que vos tenés es que en el momento que tomás asistencia en la tablet, en la escuela 306 de Aucapán Media, que no es la 306, no me acuerdo cuál es, Claro. pero es Junín, es la ruralidad de Junín. Cuando tomen asistencia, nosotros lo vamos a tener en nuestro sistema de datos aquí en ese día. ¿Es para alumnos y no para docentes o el personal No, para alumnos solamente? En esta primera etapa, CIUNEDAP es para alumnos. Bien. Durante este año vamos a digitalizar la asistencia de los trabajadores, docentes y de los auxiliares de servicio. Insisto, no es que estamos empezando a tomarles asistencia. Los trabajadores docentes y los auxiliares han registrado su asistencia desde siempre en el sistema. Lo que estamos haciendo ahora es usar métodos más ágiles que además descomprimen la función de el secretario de la escuela, que tiene que cargar la información de los alumnos, cargar la información de los docentes. Bueno. Hay un paro nacional previsto por CETERA para el 2 de marzo. ¿De eso sabe algo del impacto que podría llegar a tener en Neuquén, ministra? Mira, Aten es parte de CETERA, de la Confederación, y suelen adherir a esos paros. La experiencia adhirieron al del 19, sí. La experiencia de paros anteriores es que ha tenido dispares niveles de adhesión. Este año el contexto es distinto porque mediando la discusión de la modernización laboral es probable que haya otro nivel de adhesión, pero la verdad que no tenemos evaluación todavía de cómo podría impactar. Bien. Está bien. Bueno, va a tener unas 2 semanas de tiempo difícil, porque lo de último momento siempre aparece a último momento y esto tiene que ser resuelto de manera inmediata. Así que, bueno, esperemos que no le toque mucho de eso. Esperemos. Y que se pueda iniciar el ciclo lectivo el día 5, ¿no? Sí. El 25, el miércoles que viene. El miércoles que viene, perdón, el 25. Sí. Y se puede iniciar sin ningún tipo de problema en todos los establecimientos de Neuquén. Sí, estamos confiados que va a ser así y si surgen estos temas de último momento, recupero algo de lo que charlábamos antes. El diálogo que hemos tenido con esas escuelas y esos grupos de familia nos va a permitir sortearlo como ya nos pasó en el verano pasado. Así que lo que estamos ahora es tratando de achicar esos tiempos que vamos a postdatar el inicio en algunas escuelas. Bien. Gracias por venir, doctora. A ustedes, buenos días. Hasta luego. Estuvo con nosotros la doctora Soledad Martínez, la ministra de Educación de la provincia.